Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por vuestra hospitalidad y por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren, en ocasión de ofrecerles un conversatorio dedicado a Christian Petzold, Jeremy Clark, Giovanni Tartini, Luigi Boccherini y Samuel Barber. En los agradecimientos debemos destacar el de Reinaldo Soto, por ser el suscriptor número 500. Gracias, Reinaldo, y espero que hayas sacado con seguridad algo de los genes de tu padre, ese maravilloso odontólogo y multifacético Luis Soto, a quien por cierto le debemos, no para ahora, una pregunta que hace sobre las orquestas. Lo haremos en el próximo. Repasando un poco algunos de los videos para encontrar algún equivoco que haya podido obtener, me encontré con este agradecimiento de Walter Addison en Humperdinck, en donde habla de la bella voz y gran cantante que fue Evelyn Humperdinck, a la par que una dama, Nanette, que también habla de bella voz y música para siempre. Todo esto en inglés, ambas damas. Y en Camille Saint-Saëns, en el conversatorio, Carmen Cristina Wolf se refiere bien a la vida de él y le pareció muy bella la música, al igual que envía un comentario con motivo de la malagueña de Néstor Lecona, en donde destaca lo notable del músico y sobre todo para mí el que envía muchas gracias, muy agradecido a este gran poeta. Alejandro José Jaime dice en Camisa en el excelente repertorio y música, que grato esta biografía para hacerla tan amena. Y el señor Isaías Arias López también le agradecemos su mensaje de muchas gracias por esa biografía. Con el permiso de vosotros, vamos a dedicar este conversatorio a mi hija Ana Luisa, que aquí al lado, y su esposo Imanol Valdés, porque el próximo 5 de junio cumple años. De manera, hija, Imanol, reciba nuestro abrazo desde acá y que pase un muy buen día. Repasando esto de los errores, me encontré con uno que quiero corregir. Dije en alguna parte que Hernán Cortés había muerto en México. Lo que quise decir es que fue enterrado en México. Él murió en España. Ahora, debemos acá también, digamos, reivindicar, porque seguí explorando la vida de quién fue el primer compositor de rock and roll, y en realidad fue Rosetta Travers. Cuando escribe el sencillo en inglés, en español es Algo extraño está pasando para siempre. Lo escribió en 1945, de manera que no hay duda, sin desconocer que cuando se habla de rock and roll se hizo más famoso. Pero la verdadera madre del rock and roll es Rosetta Tarper. Es más, explorando, va a salir pronto una película, quizás en Netflix, dedicada a Elvis Presley, que interpreta como Rosetta Franklin interpreta Yola. Está además Austin Butler y Tom Hanks como el coronel Parker. Y allí quizás en esa película también destaque Yola haciendo el papel de Rosetta Tarper. Y fíjense, esa mujer llama la atención porque es bueno reivindicarla, porque sufrió mucho por ser afroamericana,
y vienen a reconocerla en el Hall de la Fama del Rock and Roll en 2018, ya después de muchos años de fallecida, ¿no? Volvemos a lo que decía Arturo Sosa, qué bueno es hacer honrar a la gente en vida y no en muerte. Bueno, en todo caso también es olvidado decir que en esos tiempos, en 1947, pues salió también uno que sufrió mucho, Jackie Robinson, ese jugador, el primer jugador afroamericano que bueno, a pesar de recibir insultos, escupidos, llamarlo simio, etcétera, se destacó y hoy en día es el único número de las grandes ligas que está retirado al 42, ¿no? También gracias a Brian Rickey, que lo ayudó mucho el dueño de los Brooklyn, de Roger Brooklyn. Comencemos pues con la vida de Christian Petzold. Vamos a hablar de Christian Petzold. Él nace en Alemania en 1677 y él, digamos, es activo en la ciudad de Dresde. De él hay muy pocas obras que han sobrevivido. Es organista en esa misma ciudad, en la iglesia de Santa Sofía, en 1703. Y luego, en 1709, lo nombran músico de la corte, compositor y organista de esta. Hizo una breve gira en París, en Venecia. En 1720 escribió una obra para inaugurar un órgano construido por el famoso Gottfried Silbermann en esa iglesia. Hasta hace muy poco, la obra que vamos a escuchar luego fue atribuida a Juan Sebastián Bach. Algún error que cometió en la catalogación esa enorme mujer que fue Ana Magdalena Bach. Cualquier cosa pueden remitirse al conversatorio de Juan Sebastián Bach. Y resulta ser que le habían atribuido a Bach, pero en realidad hoy en día se reconoce que quien la escribió fue Christian Petzold. Él muere de problemas respiratorios en 1773 y es enterrado 3 días después. Oigamos a este bello minueto en sol de Christian Petzold.
Fíjense cómo Christian Pessoa pasa la historia por una sola obra, ¿no? Eso si ustedes se remiten al conversatorio de Navidad que hicimos, van a encontrar cómo se hizo famoso el que escribió Noche de Paz por una sola obra. Ahora vamos a hablar de otro compositor que por una sola obra es famoso. Es curioso, ¿no? Como varios compositores solo por una obra se hacen famosos. Claro, la obra tiene que ser muy buena. Hablaremos pues de Jeremy Clark. Nace en 1674 en Londres, alumno de John Blow en la Catedral de San Pablo. Fue organista de la Capilla Real. Resulta ser que este señor vive muy poco porque el amor fue muy apasionado y violento. Se enamoró de una dama de clase superior y debido a que la señora no le prestaba mayor atención, resuelve suicidarse. Él escribió obras para clavicordio, misas, himnos y odas. Es sepultado en la Catedral de San Pablo de Londres y es recordado por una otra obra, fíjense la coincidencia con el anterior, que era atribuida a un inglés llamado Henry Purcell, pero que en realidad escribió él, que es la obra que oiremos, la marcha del príncipe de Dinamarca. Que esta obra se hizo famosa, me dice Mariela, porque fue tocada en la boda de Lady Di. Escuchemos pues al príncipe de Dinamarca. Ahora hablemos de Giovanni Tartini. Nace en Pirano, Península Istria, en 1692. Entonces, República de Venecia, hoy Eslovenia. El padre, Giovanni Antonio Tartini, fue un comerciante de sal y de tierra. La sal en algún momento tuvo valor cuando se descubrió que podía conservar los alimentos. Y la madre, llamada Caterina Sangrado, era eslovena. Tuvo 3 hermanos y lo impulsan a la vida eclesiástica, lo cual no van a lograr. Fue el mejor alumno de San Felipe Neri de Pirano
Luego hace amistad con Antonio Baldini, violonchelista y compositor. Estudia en la Universidad de Padua y lo que se interesa para ese momento es el esgrima y todo lo que tiene que ver con su vocación por maestro de las armas en ese campo del arte de las espadas y sables. Se enamora de una señorita Elizabeth Primasort. Sin embargo, el padre no aprueba por diferencia de edades o clases sociales, y al morir el padre aprovecha ese momento para casarse en 1710 en la iglesia Carmine, pero resulta ser que aparece el cardenal Cornazo, que era protector de Elizabeth, y lo acusa de secuestro, lo cual obliga a Tartini a disfrazarse de peregrino y vaga por Italia hasta llegar a Roma. Al fin llega a un convento en San Francisco en Asís, y allí un familiar que era fraile lo protege. Ahí pasa en ese convento 2 años escondido, pero logra que se anime al violín, y además le da el organismo de la iglesia o del convento, le da lecciones de órgano. El carácter un poco aventurero, si se quiere, pendenciero, un poco de ese tipo, pasa a ser un carácter más modesto, recatado. Elizabeth, por su parte, se ha refugiado en el convento de Padua, pero luego el cardenal lo perdona en 1714 y se reencuentra con Elizabeth. Pero la historia no habla más de ellos dos, sino ya veremos cuando él decía algo así como que el matrimonio era como una situación de costumbre, que era un poco como poco animado por él se reconoce mucho por una técnica que descubrió en el sonido de su violín, que se llama Toni di Tartini, un tercer sonido en las cuerdas del violín. Hace amistad con Yalot y se convierte en el primer propietario de un violín Stradivario de 1715 que heredó de su discípulo Silvini, y que a su vez se lo dejó a Lipinski, un violinista polaco, y se conoce así como violín de Lipinski, ¿no? Por cierto que los violines Stradivarius, que como bien saben comenzaron en la mitad de los 1600, ya en los años 1700 se considera la edad de oro de estos violines, se consideran los mejores de todos. Con un carácter ya más moderado y afable, conoce a la nobleza, el príncipe elector que más tarde va a ser el rey de Augusto III, y escuchó y le impresionó mucho en el Palacio Macagino de Venecia a Verasini. Aquello le impresionó tanto que se dedica mucho tiempo a practicar solamente la técnica. Una vez que se siente más, preparado en esa materia, en 1721 es nombrado maestro de capilla en Padua, siempre con el permiso, y eso va a ser una constante en él, de tocar en otros lugares. Él viaja a Praga, ahí es invitado a la coronación de Carlos X, rey de Bohemia, y conoce a numerosos músicos y nobles, ¿no? Debido al clima de la actual República Checa, regresa a Italia en 1726 y trabaja en la Basílica de San Antonio. Ahí crea también una estupenda escuela para violinistas conocida como la Escuela de las Naciones. Ahí van a estar
alumnos que van a ser luego virtuosos, no solamente de Italia, sino de Francia, Inglaterra y otros países de Europa, ¿no? Escribió varios tratados, todos fundamentados en armonía y acústica. De hecho, en 1754 escribe el Tratado de Música según la verdadera ciencia de la armonía. Fallece producto de gangrena en la pierna en 1770, 2 años después de su mujer Elizabeth, y sus restos reposan en la iglesia de Santa Calina, los restos de ambos, ¿no? Compuso 150 conciertos, 100 sonatas para violín, y escribió una obra muy famosa que los invitamos a que la oigan, llamada El Trino del Diablo, que esa, al igual que hizo Paul McCartney, que soñó que había compuesto Yesterday y luego pasó varios días para no robarse la música de alguien hasta que se comprobó que había sido él. Pasó lo mismo con Tartini. Él soñó con El Trino del Diablo y luego lo va a escribir y se considera este trino como un fenómeno de la acústica. Oigamos esta bella obra de Tartini, ¿no? Una de las tantas que compuso, que es muy bella esta.
Luigi Boccherini nace en Lucca, Toscana, en 1743, originario de una familia de muchos músicos, padre, hermanos, etc. El padre, que era contrabajista y chelista, le da las primeras clases. Lo impresiona las aptitudes musicales y lo envía a Roma, donde estudia con Giovanni Battista. Allí conoce la obra de Palestina y la de Allegri. Allegri es el famoso compositor del Miserere que Mozart oyó de memoria. En 1757 termina estudios en la Basílica de San Pedro en Roma, y el año siguiente pues hace su primer viaje a Viena como solista del Teatro de la Corte. Luego regresa a su ciudad natal, en Lucca, donde procura hacer fama, y ahí compone algunas de sus múltiples obras, ¿no? Cuartetos y ese tipo de cosas. En 1765 se va a instalar en Milán, hace una gira de cuarteto de cuerda, y en 1767 se instala en París, donde es muy bien recibido. En 1769 decide viajar a España. Allí conoce y se enamora de una cantante, Clementina Pellizca, y se enrola en una gira con esta cantante de ópera. Luego de eso va en España, en Madrid, a trabajar para Luis de Borbón, y 15 años más tarde va a morir su esposa con 6 hijos que tuvo con ella. Carlos III lo nombra violín de la Capilla Real.
Nuestro biografiado va a disfrutar del patronazgo de Federico II de Prusia. Vive en alguna ciudad de Alemania y otra de Polonia. Inicia correspondencia con el constructor del piano de Francia, Ignacio Pleyel, y se casa en 1797 en segundas nupcias con María del Pilar Joaquina Porretti. En 1801 va a disfrutar de estar en el Palacio San Bernardino del embajador de Francia en España, Lucien Bonaparte. Pierde sin embargo el mecenazgo, pierde a algún hijo, pierde a su segunda esposa, de manera que entra en una gran depresión y aunque no en la miseria, muere, como creen algunos, pues tenía algún dinero, fallece en 1805. Es enterrado en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, hoy Basílica Pontífica de San Miguel. Sin embargo, más tarde Mussolini va a trasladar los restos a su ciudad natal como hijo ilustre de la ciudad toscana. Él escribió 124 quintetos, 90 cuartetos, alrededor de 50 tríos, 20 sonatas para violonchelo y bajo continuo, 28 sinfonías, zarzuela llamada Clementina y una música famosa llamada música nocturna en las calles de Madrid. Sobre todo esta última obra y quizás algunas otras es llevada a la televisión española y aparece en películas que protagonizan Alec Guinness y Peter Sellers, así como una cuyo actor principal es Al Pacino y otra en donde es Russell Crowe. En la ceremonia inaugural de los Juegos de Barcelona 1992 también se interpreta su música. Esto es en breves palabras la vida y obra de Luigi Boccherini, y pasemos ahora a nuestro último biografiado, que va a ser un personaje interesante para el futuro. Ahora hablemos de un compositor a nuestra manera de ver sumamente importante, que se llama Samuel Barber. Él nace en 1910 en Pensilvania. Estamos hablando ya de un compositor del siglo XX. El padre se llamó Samuel Leroy, la madre Margarita McLean. Como niño prodigio, ya toca piano a los 6 y compone a los 7. Estudia en el Instituto Curtis de Música de Filadelfia. Piano con la bielorrusa estadounidense Isabela Bergirova y composición con Rosario Escalero. También estudia canto. Entre sus pares destaca Leonard Bernstein, el gran director, y Giancarlo Menotti, creador de un festival. Gana el premio Pulitzer para estudiantes y el premio de Academia Americana de Roma. Aquí ratificamos una vez más que hay algo curioso en los premios Pulitzer en todas las materias, que son muy acertados. Ingresa en la Academia Estadounidense de Artes y Letras y en Roma conoce a Arturo Toscanini, cuyo conversatorio vimos. Quizás lo que no hablamos en el conversatorio de Arturo Toscanini, para complementarlo, es que fue un hombre muy valiente, independientemente de la opinión nuestra como director, porque en la época de Mussolini nunca quiso tocar ante los fascistas con valentía, porque fue amenazado. El caso es que Toscanini oye una obra del
un cuarteto para cuerdas, y le sugiere que la arregle, lo cual hace, es un cuarteto en si menor, y luego la arregla, y de allí nace una obra que va a ser una de las obras más oídas en el siglo XX, cuyo nombre va a ser Adagio para cuerda.
esa obra, un poco, digamos, melódica, nostálgica, por llamarla de alguna forma, es curiosamente la obra favorita junto con otra obra que también pueden escuchar ustedes para coro mixto llamado Agnus Dei, que según el Evangelio de San Juan, San Juan Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa famosa frase de la liturgia de misa. Y recordamos, ¿no?, que el himno de San Juan Bautista, las primeras sílabas del himno dieron origen al nombre de las notas por parte de Diego D'Arezzo hacia 1000 y algo, 1025, algo así. Toscanini asiste al ensayo de este adagio en 1939 a 1942. Él se dedica a la enseñanza de orquestación. Sin embargo, el ejército aéreo le solicita la segunda sinfonía. Escribe también una ópera llamada Vanessa. El éxito de Vanessa hace que les pidan otra llamada Antonio y Cleopatra, que en 1966 va a estrenarse en la nueva Metropolitan Opera del Lincoln Center. Su música es básicamente elegíaca y refinada. Esto es importante, querida audiencia, porque en algún conversatorio vamos a oír a 3 o 4 compositores del siglo XX. Nuestro autor no abandona nunca el hábito de la tonalidad, aunque utiliza de vez en cuando la politonalidad y la disonancia. El concepto de disonancia pueden remitirse al conversatorio donde está Paul Hindemith. Ahí lo hablamos con detalle. Evitó la experimentalidad de su época, lo cual hizo que lo acusaran de tradicional. Ya aquí comienza lo que hemos dicho en otros conversatorios, a entender equivocadamente que lo tradicional es malo. A ver, nos explicamos. Quien habla no tiene nada con la superación, eso lo hemos dicho una y otra vez. Lo importante es que lo que se haga guste. La orquestación de nuestro autor es poética, hace cantar a los instrumentos y se le suele inscribir en el movimiento neorromántico, que no es otra cosa que romántico contemporáneo, pues esa eterna polisemántica que existe, ¿no? Escribió oberturas, cantatas corales, sonatas para violín y piano, conciertos para violín, flauta, oboe, trompeta y cuerda, y unas 40 o 50 horas más. Muere de cáncer en Nueva York en 1981 y sus restos reposan en el cementerio de Oakland en Estados Unidos. Con esto pues damos fin a este conversatorio. Mariana Molina, quien les habla, les despedimos de ustedes con nuestro siempre cariño y respeto y los esperamos hasta más tarde. No duden de levantar el dedo si les gustó, enviar los comentarios que siempre son bienvenidos, suscribirse gratuitamente, y el ruiseñor Benito inventó la música entre nosotros. Y mi audiencia, nuestro respeto y cariño, hasta más tarde.